Hola, que la paz de nuestro Dios y la presencia del Señor Jesucristo esté con todos aquellos que invocan su nombre en toda la tierra. Dice en la Biblia, el libro y el Evangelio de Lucas 5:17, Jesús sana a un paralítico. Y aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron en el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Qué grandioso esta obra que el Señor Jesús hizo sobre un hombre pecador, y que por lo que está mostrando aquí la Escritura, Santa Escritura, el pecador paralítico se sanó cuando fue perdonado de sus pecados. Y esto le causó problemas con los sacerdotes, porque él dijo que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y ellos dijeron que eso que él había dicho era una blasfemia. ¿Qué es el pecado? Que acá lo revela el Espíritu Santo para su iglesia, que sigue a Jesucristo y su doctrina y sus enseñanzas, que Jesús puso primero antes de la sanidad, o como consecuencia de la sanidad, el perdonar los pecados de este hombre que estaba en un lecho paralítico. ¿Qué tan grave muestra la Escritura es el pecado? Vamos a mirar algunos pasajes en el libro, en la carta a los Romanos. Aunque el libro de Romanos está declarando la justicia de Dios y la terrible que es el pecado, vamos a mirar algunos pasajes nada más. Conviene, como enseña la Escritura, que todos los que seguimos al Señor Jesucristo debemos conocer estos temas. Dice en el capítulo 5 de Romanos, viene detallando el resultado de la justificación, dice en la Biblia Reina Valera, versión 1960. Dice: mas Dios 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Dice aquí estos pasajes, estos versículos, que Dios, por amor, siendo enemigos y aún pecadores, dice, Jesucristo murió por nosotros. Y dice que estamos en su sangre que derramó por los pecadores. Vamos a ser salvos de la ira de Dios que está sobre el pecador. Dice que éramos enemigos de Dios porque éramos pecadores. Estábamos fuera de todos los beneficios maravillosos del amor de Dios, porque éramos enemigos. El pecador, dice la Escritura, es constituido un enemigo de Dios. Por lo tanto, dice también en Juan, cuando el Señor sana al ciego, dice que Dios no oye a los pecadores. Enemigos, pecadores, alejados de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Pero dice que aun siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y por esto vamos a ser salvados por la obra del Señor Jesucristo. Todo aquel que se reconcilia con Dios por la sangre de Jesucristo, vamos a ser salvos de la ira de Dios, como Dios dice en las Escrituras. Dice aquí en el 6:23 del mismo Romanos, del libro de Romanos, porque la paga del pecado es muerte, dice. ¿Qué tan grave es esta situación en que está el hombre en relación para con su Creador, con Dios? Si no se reconcilia, está bajo condenación de muerte. Dice también en el capítulo 5:12, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea que todo pecador para Dios está muerto en sus delitos y pecados, dice la Escritura. Que como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea que todos están, los que no han recibido al Señor Jesucristo, están bajo condenación y están muertos para Dios en sus delitos y pecados. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Más adelante dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Cuál es la transgresión de Adán? El haber desobedecido un único mandamiento que Dios le dio y sometió a toda la creación de la que estaba sujeto a él, porque le dijo que él señorearía sobre lo que Dios había creado. Todo eso fue sometido a quien obedeció. Dice aquí en el capítulo 6:15, dice en 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como a esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. A quien se obedece,
Si se obedece a Dios es para ser justificados, para ser salvados de la ira. Pero si se obedece al pecado, estamos bajo condenación de muerte, porque dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si se obedece al pecado es para muerte. ¿Qué es este Señor, este espíritu, este reinado de pecado? Miren lo que dice en el capítulo 6 mismo, como estamos. Dice 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos de la carne, del alma. Dice, no reine, o sea, es un reinado, es un poder sobre nuestra alma y se considera rey de las personas porque tienta y porque lleva al ser humano a pecar, y todo pecado es muerte y lo lleva hacia la condenación. Más adelante, en el 6:6 del mismo libro de Romanos, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado, este espíritu, este reinado, dice que pretende que le sirvamos a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, el pecado asedia y el pecado tienta para que le sirvamos y toma dominio de nuestros deseos y de nuestro cuerpo. En Primera de Pedro, vamos a mirar, también dice algo muy importante. Escribiendo a la iglesia en la dispersión, dice 2:11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El pecado continuamente está declarando guerra y batalla contra el alma para dominar sobre ella, para que le sirvamos con nuestro cuerpo al pecado. Dice que abstengáis de deseos carnales que batallan contra el alma. Pretende ser Señor y un reinado sobre el alma de las personas, haciéndole desear cosas pecaminosas, obras pecaminosas, aún la misma vanidad. Todo lo que considera la palabra que es pecado, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, del pensamiento, que están en nuestros miembros, en nuestra alma, para llevarnos a hacer obras de pecado, y domina con los deseos, con sus deseos sobre nosotros, que le sirvamos, porque es un reinado, es un señorío. También dice, vamos a leer otro pasaje en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice, miren, escuchen por favor, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, una carrera hacia la santidad, hacia la perfección, hacia la obediencia de los mandamientos de Dios, para justicia, para que seamos justos. Pero ¿qué dice del pecado? Dice que el pecado nos asedia. Es como quien monta guardia y nos rodea. Como se rodea una ciudad, se asedia una ciudad,
con todo tipo de armamentos y se cortan todos los servicios, el agua, la entrada de alimentos. Antiguamente las ciudades estaban amuralladas y no se permitía ni entrar ni salir hasta que la ciudad caía, era asediada. Asediada es estar en derredor continuamente provocando deseos carnales y deseos pecaminosos. La palabra dice que esclaviza, el pecado domina y esclaviza a quién, al ser humano. Y para que nosotros seamos, el ser humano, sea su esclavo para muerte. Bien, ¿qué más dice la Escritura? Dice, pero gracias a Dios, estoy leyendo, volví a Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Libertados del pecado. La única manera, el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿De qué fuimos libertados por Él? Por su sangre, del pecado. Y nos hizo siervos de la obediencia, porque la justicia es obediencia a los mandamientos de Dios. Dice aquí en capítulo 16, 17 que leí, erais esclavos del pecado. Y dice que habéis obedecido de corazón a la doctrina a la cual fuisteis entregados, a la doctrina de Dios, a la enseñanza del Señor Jesucristo, de sus mandamientos, y libertados del pecado, dice, que liberta el conocimiento de la doctrina del Señor Jesucristo y la obediencia a esa doctrina liberta del pecado. Dice que vinisteis a ser siervos de la justicia, o sea, amantes de las cosas de Dios, de su palabra, de la doctrina del Señor Jesucristo. Y este hombre paralítico estaba en un lecho y por sí mismo no se podía mover ni tampoco iba a poder llegar a aquel que perdona y sana, que perdona y por el perdón de los pecados la sanidad de su cuerpo, porque el reinado del pecado es sobre el cuerpo para que haga obras pecaminosas y convierta nuestro cuerpo en un cuerpo de muerte. La parálisis es una forma simbólica de cómo las cosas de Dios no pueden entrar porque hay reinado de pecado. Es como una parálisis que impide hacer obras para Dios, obras de obediencia. Pero fueron perdonados sus pecados primeramente. Y él dijo, ¿qué es más fácil decir? Dijo Jesús, ¿tus pecados son perdonados? O toma tu lecho, levántate y anda. O sea que ambas cosas van unidas. Eso es lo que quiso, ¿qué es más fácil decir? Y él puso primero, antes de la sanidad de su cuerpo, de esa parálisis mortal, puso el perdón de los pecados. Y eso es lo más importante, porque lo demás viene la sanidad del alma, de toda situación sobre el cuerpo, que eran miembros esclavos, estaba del pecado. Al ser perdonados los pecados, viene toda una serie de acontecimientos beneficiosos por la presencia del Señor Jesucristo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, para obediencia
a su palabra, a su doctrina. Maravillosa palabra. Me gustaría dejarlos con una palabra más en el libro de Juan, en Juan 8, dice el Señor Jesús, si vosotros, en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de la esclavitud del pecado y todas sus consecuencias sobre el cuerpo humano, sobre nuestro cuerpo. Así que la bendición del Señor Jesucristo y su presencia, su Santo Espíritu, esté con todos los que aman de corazón sincero al Señor, bendiciéndolos con esta palabra. Bendiciones.